Bueno, Dios les bendiga. Estamos ya para iniciar la lección de hoy. Um, Ahí van a irse conectando los demás hermanos mientras va avanzando, porque no podemos seguir esperando de ser tiempo de la clase de hoy. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de podernos presentar delante de Él para la lección de hoy. Vamos a hablar de un tema bien importante. Estamos continuando con la lección número 2 de de ética cristiana. Y hoy nos corresponde hablar acerca del ser humano en sí. ¿Cómo es el ser humano? Hablando del ser humano, del hombre. Hoy vamos a iniciar dándole gracias a Dios. Dios, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por la oportunidad de presentarnos delante de ti, alabarte y darte gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por todo lo que nos has dado. Y ahora te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes con la lección de hoy, Señor. Bendice a los hermanos que pronto van a llegar a su casa para poderse conectar y que puedan continuar con la clase de hoy, Señor. Gracias, Padre, por todo lo bueno que ha sido y te alabamos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del ser humano y el ser humano, primero hay que decir, el ser humano fue hecho a imagen de Dios. El hombre es triuno, como aparece en nuestra figura. A ver si lo puedo compartir, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo compartir la figura. Y el ser humano es un ser triuno, dice, según, ¿verdad? Nos da a entender eh, la palabra de Dios, ¿no? Hoy vamos a ver ética. Okay. Vamos a, vamos a ver la figura donde nos narra, ¿verdad? El ser humano como ser tripartito. Hoy vamos a verlo. El ser humano, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir pantalla. Hoy hablamos, ¿verdad? Primero, algunos creen que el hombre es solo materia, otros piensan que solo es intelecto. Uh, Hay otros que afirman también que el hombre es cuerpo y espíritu. Hay muchas ideologías acerca de esto, libros de teología, de psicología, de filosofía y en la opinión de los seres humanos también, de la gente pública. Pero la Biblia nos habla que el ser humano es un ser compuesto de tres áreas: cuerpo, alma y espíritu. Y en esto es donde vamos a enfatizar. Ya entendemos que el cuerpo tiene que ver los cinco sentidos del cuerpo, es lo con lo cual nos comunicamos con el exterior, es la habitación de nuestra alma y de nuestro espíritu. Uh, es lo que Dios formó del polvo de la tierra. De ahí que, como vemos ahí, es los cinco sentidos: gusto, tacto, visión, olfato y audición. Son la manera como interactuamos con el exterior, y ese es nuestro cuerpo, nuestra alma, que tiene que ver con todo el psique o lo que es el ser humano, um, con todo y su intelecto, su razón, afecto, imaginación, conciencia, memoria y es lo que es el ser, lo que lo distingue a nosotros como seres humanos. Entonces, ya estamos bien claros que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También estos son versículos que nos confirman el hecho de que el ser humano es un ser triuno, es hecho tripartito. Es igual cuando Dios dijo en Génesis que iba a ser al hombre a su imagen y su semejanza, se estaba refiriendo a esto, se estaba refiriendo al hecho de que el hombre también, igual que Dios es triuno, el ser humano también fue creado a imagen y semejanza de Dios en esa área. Y también Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todo espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya sabemos que la palabra de Dios entiende todo el ser completo del ser humano. Y aquí hay unas características, aquí hay unas definiciones. Primero, que el espíritu es el don del conocimiento de Dios y comunicación con Dios. A través de nuestro espíritu nos podemos comunicar con lo espiritual. Es el área que puede tener, que tiene una relación con Dios y que tiene una comunión con Dios. También por eso está en nuestro ser el espíritu, que Dios lo dio. Ya lo vamos a ir estudiando cada uno de ellos, ¿verdad? También el alma es el conjunto de facultades vivificantes que tienen conocimiento de sí mismo. Es lo que nos identifica como seres humanos. Es lo que nos hace diferentes. El alma del ser humano, la Biblia dice que los animales tienen alma y ese es un conflicto que siempre por eso nos atacan los que creen que solo somos cuerpo y somos físicos y espirituales. Dicen que el alma, pues los animales tienen alma, pero claro, el alma de los animales es diferente a los seres humanos. Ya hay que estar claro, la Biblia lo dice, que los animales tienen alma, pero es muy diferente en el ser humano el alma porque Dios lo hizo a su imagen. Y de ahí el cuerpo, que es la parte física nuestra, que tiene el conocimiento del mundo y es a través de la cual nos conectamos con el mundo a través de los sentidos. Es la habitación del espíritu y del alma. Entonces, esto es lo que trata. Y de esto vamos a tratar en la lección de hoy. El ser humano como ser, como completo, todas las áreas. De hecho, la misma medicina hoy estudia las diferentes áreas del ser humano y las ha reconocido, que, que el ser humano es un ser de balance y que lo emocional le afecta a los pensamientos, le afecta a la imaginación, la conciencia, la razón, todo eso afecta y afecta a las otras áreas también. Lo espiritual afecta al alma y lo alma puede afectar al cuerpo. Lo físico puede afectar a lo espiritual y puede afectar a lo emocional. Entonces vamos a ver algunas de las partes, de estas partes del ser humano, eh, también en algunas ilustraciones. Primero, en la figura, espíritu no es cuerpo ni alma. La palabra espíritu viene de la palabra neuma y del griego neuma y del hebreo rash. Y esto es la sustancia espiritual del ser humano. Y a través de ella es como nos conectamos con Dios. Siendo una sustancia espiritual, el área espiritual no posee carne ni hueso. Ya sabemos que hay los gnósticos han tenido lucha en esta área porque no pueden, ellos dicen pues, la materia es mala, lo físico es malo, y por eso ellos practican la gnosis, para poder salir, lo espiritual, salir del cuerpo. Y realmente la gnosis no es más que técnicas y prácticas del satanismo y del ocultismo. Pero uh, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 39, dice, mira mis manos, mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, dice Jesús cuando resucitó, ¿verdad? Porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ves que yo tengo. Entonces, está diciendo, yo también vengo corporalmente. Este fue un conflicto en contra de los gnósticos. Los gnósticos dijeron que Jesús, el Hijo de Dios, no podía haber venido físicamente. No pudo haber descendido y tomando forma humana, física, porque lo humano y lo físico es malvado y pecador y deforme.
Entonces no podía. Entonces ellos solo se centraron en que Jesús vino espiritualmente a la tierra. Pero entendemos el hecho que el espíritu solo es encontrado en el ser humano. Y esa es la diferencia que hay con los animales, ¿verdad? En Job 12:12 dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Y el espíritu está solo en el ser humano. Uh, hay ideologías heréticas o ideologías falsas que enseñan que el espíritu tiene capacidad de dividirse en partes. Especialmente los espiritistas, como dije, el gnosticismo, los gnósticos es una área del espiritismo, pero los espiritistas dicen de que el espíritu son partículas celulares, o sea que cada célula del cuerpo confine una partícula del espíritu. Entonces estamos formados por algo espiritual, por partículas celulares, y es un conflicto. Los espiritistas quitan el hecho y apartan el hecho de lo que el ser humano es, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios Pablo habla de algo que es especial para nosotros los hijos de Dios, que es el cuerpo espiritual, pero no tiene nada que ver con lo que llaman o lo que dicen los espiritistas. Ellos hablan de la expresión en el hebreo el griego viene del soma pneumaticón, que tiene que ser un cuerpo y un espíritu. Ese cuerpo espíritu es visto en la persona de Cristo, ya lo podemos ver en la persona de Cristo, ¿verdad? Eh, Viene en el cuerpo de Cristo cuando fue resucitado. eh, Él tomó un cuerpo real, pero a la vez un cuerpo especial resucitado. Dice la Biblia semejante y que a la gloria de Dios. Y la Biblia nos dice que nosotros también tendremos una forma. Vamos a ser resucitados con ese tipo de cuerpo, que es un cuerpo espiritual, ya no este cuerpo físico que tenemos actualmente. Vemos algunas características de este cuerpo espiritual. No tiene las limitantes que tiene el cuerpo físico, no tiene las mismas necesidades del cuerpo físico. Aquí en el libro de Juan capítulo 20, versículo 19 a 26 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos vino Jesús, por miedo, perdón, a los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó a ellos, ¿verdad? Cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. No creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, este versículo nos habla, hay una diferencia en este alma y espíritu. En este cuerpo espiritual una diferencia, ya no tiene las limitaciones porque estaban cerradas las puertas y Jesús se pudo poner en medio de ellos. O sea, hay una gran diferencia en esto, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia porque a veces, especialmente los testigos, tienden a mezclar el alma y el espíritu. Hay una diferencia en las dos palabras. En el idioma original, en el Antiguo Testamento, la palabra alma se traduce de la palabra napesh, que equivale a la misma palabra en el Nuevo Testamento, que es psique. También hay una distinción en la palabra espíritu. En el Antiguo Testamento se le llama Rosh y en el Nuevo Testamento Neuma. Entonces, aunque la palabra Neuma, ya saben ustedes, de ahí viene la palabra
neumático, que se traduce como vientos, aires, pero también se puede traducir con la palabra espíritu. Entonces, de eso nos trata, ¿verdad? El alma y el espíritu no es lo mismo. Primero, en el idioma original hay una distinción en las palabras, entonces no podemos quitar el hecho de que una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma. A veces la palabra neuma la vamos a ver en la palabra de Dios como hablando del espíritu de Dios, y en otras oportunidades la vamos a ver hablando del significado del espíritu del ser humano, como lo dice 1 Corintios 5:5. Entonces, por ser las partes espirituales del hombre, muchos pasajes en la Biblia mencionan el alma y el espíritu de una manera distinta. Entonces, por cierto, hay un gran misterio en esas dos palabras también, porque también hay una unión entre nosotros. Pues la Biblia nos dice que cooperan entre ellos, como lo dice en el libro de Job, capítulo 27, versículo 7. Vamos a verlo. Job 27, 7. Vamos a ver ahí en el libro de Job 27, 7. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Vamos a ver. Y el 12, 10. 27, 7. Y el 12, 10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. La palabra hálito de todo. Está hablando de la fuerza de ser un alma viviente. Entonces, por 12, por cierto, estamos hablando de que ambos operan mutuamente. Jesucristo mismo siendo hijo de Dios, como hombre, la Biblia nos dice que estaba compuesto de espíritu, alma y cuerpo. En los versículos dicen, hablando del espíritu, en Lucas 23:46, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, o sea que él tenía un espíritu. Tan claro. Eh, ya sabemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y aquí vemos esa característica. De ahí vemos el alma de Jesús en Mateo 26:38. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, está hablando de su alma, está muy triste. Él entiende el psique, lo que es las emociones, sentimientos y pensamientos del ser humano. Ese es el alma, lo que lo distingue. Jesús estaba hablando que lo interior eh, estaba muy triste. Como dijo el salmista también, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Entonces hace una referencia al alma. Pero también Jesús tenía cuerpo, ya la Biblia nos dice que su cuerpo sufrió toda el látigo, sufrió la lanza y tantas cosas que sufrió. Entonces, cuando hablamos del ser humano, entonces estamos hablando que es espíritu, alma y cuerpo. En primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la naturaleza del creyente, eh, la cual es producida por el Espíritu Santo, es conforme el alma y su semejanza. El Espíritu realmente es opuesto a la carne. Eh, Pablo está hablando a los hermanos y está hablando de la santidad, hablando de todo el ser. Nosotros como seres humanos estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo trabaja a través de nuestro espíritu para transformar nuestro interior, nuestra psique, transformar nuestra alma y nuestros sentimientos, pensamientos. Por eso, este es un proceso en el ser humano, en el cristiano. Y ya sabemos que el espíritu es lo opuesto.
como dice Jesús, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, todos los dos se oponen. Hay una ley en la carne y una ley del espíritu. Todo es opuesto. En Juan 3:6, ¿verdad? Este espíritu está virtualmente unido al espíritu de Cristo y anima a los verdaderos creyentes, a los hijos de Dios, y los distingue de los hijos de las tinieblas, los cuales son animados por el espíritu de este mundo. Tenemos que tener bien claro, existe el espíritu de Dios y el espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu. Por lo tanto, vemos que es en el espíritu del hombre que ocurre el testimonio del Espíritu Santo. Miramos Romanos 8:6. Dice, vamos a ver ahí Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es para muerte, pero ocuparse para el espíritu de vida. Y está hablando Pablo en ese capítulo de una ley en su cuerpo y una ley en el espíritu, que es contra la ley del espíritu. Entonces, el Espíritu Santo se conecta con el espíritu del hombre para transformar, y a través de la oración, a través de la alabanza y de nuestra relación diaria con Dios. Por eso es la manera como el Espíritu Santo se conecta con el ser humano, con nuestra área espiritual, que es el espíritu que mora en nosotros, los seres humanos. Y ya sabemos que el Espíritu Santo es el que tiene contacto con nuestro espíritu humano. Hay algo que estamos bien claros también, y no podemos sacar de este hecho, y es la libertad o el libre albedrío, la libertad de pensamiento en el ser humano. La libertad de pensamiento es el principio más alto de la actividad humana, y es por medio de él que el hombre se transforma, a través de cuando el hombre pone su libertad de pensamiento y su voluntad en las manos de Dios. La libertad de pensamiento, libre albedrío, como se llama también, se le llama, es un principio activo de la libre actividad y la libertad de poder escoger por nosotros mismos los bienes que la razón le propone. Hay una razón interna, pero también existe una voluntad y hay una lucha también, sabemos. Pero Dios nos capacitó con la libertad de pensamiento. No nos hizo robot, no nos, no nos programó solo para adorarle y para servirle. El ser humano tiene la decisión de buscarle o no buscarle y de adorarle o no adorarle. Este es un conflicto a veces con algunos que piensan que pues el ser humano no puede tomar ninguna decisión, pero realmente el ser humano, Dios le dio esa capacidad. Y no es que Dios juega con los seres humanos y hay algunos que ya los mandó al infierno, la libertad en ese llamado de Dios, Dios nos ha dado, es para todo el mundo, a todo, y el ser humano es el que responde a ese llamado. Ahora, ¿qué es el cuerpo? Entonces, el cuerpo es la parte receptible del hombre, es la parte que el hombre puede sentir y puede pensar y que interactúa con el mundo exterior, y el espíritu es la parte inmortal. El espíritu del hombre, ¿a dónde se origina el espíritu del hombre? La Biblia nos dice en el inicio, en Génesis, que el hombre, que Dios sopló en la nariz, en la boca del ser humano, aliento de vida, y vino el hombre a ser un alma viviente por el espíritu, que ese soplo de vida que él puso en el ser humano. En Zacarías 12:1 dice, habla el Señor que fundó la tierra y que forma el espíritu del hombre dentro de él. Ahora, hay muchos que no comprenden este hecho y les cuesta entender lo interiormente en su espíritu, pero la única manera de entender que tenemos el espíritu de Dios y nuestro espíritu humano en nuestro interior es cuando empezamos a tener una relación con Dios, porque normalmente estamos muertos espiritualmente. La Biblia lo dice en el libro de Efesios. Empezamos a vivir, a tener una vida espiritual cuando tenemos un encuentro con el Señor, cuando eh, aceptamos ese llamado o cuando respondemos al llamado. El hombre que no ha sido regenerado, el hombre sin Cristo, no puede alcanzar las
riquezas del conocimiento del Espíritu de Dios. Porque como dice el hombre natural, dice en 1 Corintios 2:14, no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. No va a poder entenderlas nunca. Por el hombre sin Cristo nunca va a poder entender lo que es el mundo espiritual. Y de hecho algunos niegan más con el mundo secular que hoy enfatiza más en el humanismo y en la experiencia del ser humano y pone al ser humano máximo en el alto nivel de todo, como el único fin, cuando realmente el ser humano es una creación de Dios, cuyo fin es adorar a Dios y fue creado para adorar a Dios. Entonces, ya hablamos del principio de lo que es el espíritu. Dios vino de Dios. Dios lo sopló en el ser humano. En el libro de Génesis lo dice. Pero también, ¿cuál es el destino del espíritu? En relación a el destino, la Biblia nos dice bien claro, nos habla claramente, ¿verdad?, de que el espíritu del hombre vuelve a Dios. La Biblia dice que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, aunque sea inconverso a la persona, el espíritu va a volver a Dios. Ese Dios nos dio la capacidad de podernos conectar con él espiritualmente. Por eso puso su espíritu en nosotros. Puso el espíritu del ser humano para que tengamos un área espiritual con el cual conectarnos a Dios, pero a veces la tenemos muerta y no queremos nada de relación con Dios. Y ese es el problema con la persona sin Cristo. Entonces dice Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que nos dio. Así dice la Biblia. En Job capítulo 32 versículo 8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Solo su soplo de espiritual puede hacer que el ser humano entienda. Y es la única manera de podernos conectar con Dios. Proverbios 11:27 dice, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, el espíritu en el ser humano es el único que puede escudriñar lo profundo del corazón, lo interno del ser humano. También Eclesiastés 12:7 nos dice, y el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, ya sabemos, ese es el destino del espíritu. Y de Hechos 7:59, en la muerte de Esteban, dice que apedreaban a Esteban mientras él le invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, es lo que nos da a entender en el libro de Hechos. También Mateo 10:28 dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces hay una separación. El alma tiene su destino también y el cuerpo tiene su destino. Cada una área de nosotros tiene su destino. El cuerpo dice que vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios y el alma sí tiene un lugar también. Y la Biblia dice que sin Cristo es el infierno y con Cristo es en el cielo, pero Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, está hablando de las almas, las personas, la esencia de las personas. Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Ya sabemos que el cuerpo tiene su destino, el espíritu tiene su destino y el alma también. Números 11:17 dice, yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás solo. Entonces, este texto nos confirma el hecho del destino de cada una de las áreas del ser humano, el ser por completo, tanto cuerpo, alma y espíritu. Como síntesis, el cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado porque polvo somos y al polvo nos volveremos. Y segundo, nuestro espíritu que fue dado cuando, cuando puso su espíritu en el ser humano, vuelve a Dios que lo dio, la fuerza vital
del ser humano vuelve a Dios y nuestra alma, pues lo que somos, la esencia de nosotros, esa, pues ya tiene un lugar eterno también, que depende de nosotros, de nuestras decisiones. Ahora, estamos hablando las áreas, ahora hablando como ciencia de estudio, lo que es el espíritu, alma y cuerpo en el ser humano. También nos habla de las partes del ser humano en cuanto al estudio de las partes del ser humano. Primero, lo que es la parte psicológica, la parte espiritual y la parte fisiológica. La fisiológica es la relación con el mundo. Cuando aún en Marcos, en la Gran Comisión, dice, id por todo el mundo. Entonces, a través de nuestro cuerpo es que podemos ir, interactuar y presentar a Cristo al mundo. Entonces, hay una parte fisiológica. Imagínense si todo aquel que entregara su vida a Cristo y Dios dice, bueno, para que no peque más, lo voy a apartar de su área física y de un solo nos fuéramos a la presencia del Señor, entonces, ¿quién podría predicar? Entonces, el área fisiológica es necesaria para poder interactuar con el mundo. Claro que es la que está siempre en peligro, de la cual pueden entrar y contaminar nuestra alma. Ya sabemos que las ventanas del alma son nuestros sentidos, que es la parte fisiológica que está unida con el área, con el alma y con el espíritu. De ahí viene la psicológica, que es la relación con otras personas. Dice, prediquen el evangelio a toda criatura, a través de la psique, de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, memoria, eh, todo con esta área psicológica en la cual nos relacionamos con las personas. Sentimos empatía, sentimos compasión y es la manera como nos relacionamos con los seres humanos. Y el área espiritual, que es la cual nos relacionamos con Dios. Entonces, el área espiritual es importante. Entonces, son las tres áreas, ya hablándolas como estudio, psicológica, fisiológica y espiritual. Ahora, de acuerdo con lo que vimos anteriormente, hay, perdón, hay una gran diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Con excepción de la palabra nidivá, encontrada en la Biblia hebrea, que se traduce por alma, en Job 30:15, y la traducción pues más adecuada sería honra. Las demás citas favorecen el punto de vista que vamos a analizar ahora, el alma. Es el término equivalente en hebreo a nefesh y a la palabra griega psique. De ahí es donde viene la palabra psicología, de la palabra psique, que es la palabra griega, para referirse a lo que es comportamiento, acciones, pensamientos, sentimientos. Es lo que es el ser en sí. Nosotros somos no lo que aparente a nuestro cuerpo, es lo que es el psique, lo que nosotros hablamos, pensamientos, gustos, sentimientos. Eso es lo que nosotros somos. Entonces, conforme a esto que estamos mencionando, el alma es una sustancia espiritual y permanente en el cuerpo, en vida. El alma el cuerpo es la habitación del alma y el alma es lo que define a la persona. Uh, si puedo a cada instante evocar mis actos de conciencia pasado y reconocerlos como míos, es necesario que alguna cosa permanente subsista en mí. Entonces, el alma siempre está ahí. Y si no, lejos estaría de conocer mi estado pasado y mi conciencia de mí mismo. Si no tuviéramos el alma, el psique, estaríamos regrabando nuestra vida cada rato y tendríamos una conciencia sucesiva de nosotros mismos, siempre limitado al presente inmediato. Por eso existe algo en nuestra mente, que es la memoria, es lo que nos está recordando cosas y esa es parte de nuestra alma. Entonces el alma es algo permanente y espiritual en el ser humano. Ahora, el alma recibe impresiones del mundo externo por medio del cuerpo, mediante nuestros cinco sentidos, a través de la visión, a través del audio, a través de nuestro gusto, olfato y el tacto. Entonces, estas impresiones del mundo externo llegan
a nuestro cuerpo a través de nuestro sistema nervioso. Hay una conexión por eso entre nuestra alma y nuestro cuerpo. Ambos están unidos. Ahora, el alma vive su vida natural por medio de los instintos. Hay unos instintos marcados en el ser humano. ¿Qué son los instintos? Los instintos son impulsos congénitos implantados dentro del ser humano a fin de capacitarla para realizar instintivamente todo lo que es necesario para originar y preservar la vida natural. Estos son dotes naturales sin los cuales es imposible la vida. Hay instintos como el instinto de preservación, el instinto de la vida, está el instinto de relacionarnos, es natural en el ser humano. Ya sabemos que cuando alguno de esos instintos son afectados y no se realizan en el ser humano, normalmente es donde vienen los problemas en el ser humano. Uh, en los primeros 2 capítulos de la Biblia están los instintos, ¿verdad? Se acuerda que el ser humano tiene el instinto de adorar a un ser supremo. Eso es natural en el ser humano. Eso es natural en el ser humano y está en nuestro instinto también. Entonces hay diferentes instintos, son impulsos que hay en nosotros, dentro de nosotros, para realizar todo lo que es necesario para originar y preservar la vida natural. Otro de los instintos naturales que tenemos es la reproducción, lo natural en nosotros. Pero mire cómo todo va en cuanto al instinto de reproducción. Hay una diferencia en el ser humano. Mientras los animales tienen el instinto de reproducirse y no usan el área emocional para ese instinto. Hay algunos animales que sí viven toda su vida con una sola pareja y es su pareja de por vida, como los pingüinos. Y hay otros animales, pero la mayor parte, su instinto es reproducirse y ya está natural en el ser humano. Igual en el ser humano es natural el instinto de reproducirse. Pero en la reproducción hay quienes hacen a un lado el psique o hay quienes hacen a un lado los valores que están en la mente. Y algunos pues toman el reproducirse como algo sin ningún sentido. Mientras que en el ser humano la naturaleza es que para reproducirse debe haber romance y debe haber compromiso en diferentes áreas para que haya responsabilidad y que los hijos nazcan bajo ese compromiso. Ya sabemos que hijos que nacen fuera de responsabilidades, hay dificultades bastantes en el ser humano y en los siempre el ser humano cuando se cría sin ninguna responsabilidad o tiene relaciones, es bien complicado, ¿verdad? No entiende de qué se trata el ser humano. Entonces, es bien complicado eso, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con esta parte. Ya hablamos de lo que es la psicológica, la fisiológica y la espiritual. Ahora, eh, algo está en el centro siempre de la vida del ser humano. El hombre no tiene dominio sobre el espíritu. ¿Qué dice Eclesiastés 8:8? Vamos a ver qué dice Eclesiastés 8:8. Dice la palabra de Dios ahí. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Entonces, el ser humano entiende que algo que no puede tener control sobre su alma. Ya sabemos que la muerte, que el alma, el espíritu abandone el cuerpo humano, es algo que no se puede controlar, aunque el ser humano a través de la medicina ha tratado de alargar ese proceso y han unido varias cosas en cuanto a la medicina, pero cuando puede ser el mejor médico, pero no puede cuando ya es el momento y no puede tener control de ese momento. La puerta, algo está en el centro. La puerta de la voluntad de libre albedrío a veces está cerrada cuando
Ya tenemos valores en nuestro interior. La preocupación está en el cuerpo y en el alma, como lo dice el texto, ¿verdad? Dice en el caso de Jesús que su alma estaba triste porque sabía lo que iba a sufrir, y después también dice que lloraba y sus lágrimas eran como gotas de sangre. Entonces también su cuerpo estaba reaccionando. Ya nosotros sabemos que cuando hay preocupación en el ser humano, está afectado tanto el cuerpo como el alma. Ya está demostrado que muchas enfermedades físicas o emocionales traen problemas, consecuencias físicas al ser humano. Algunas áreas en nosotros, la inseguridad, la inferioridad, la culpa, el temor, la ansiedad, áreas que son de las emociones y es el psique del ser humano. Y estas pueden afectar lo físico y pueden traer enfermedades al ser humano y algunos problemas generales en el ser humano. Entonces, estamos claros en ese concepto. De hecho, los médicos estudian también algo de psicología porque han entendido que muchas de las enfermedades tienen consecuencias o vienen de problemas emocionales en los seres humanos. Entonces, vamos a ver algunos de los instintos de los que estábamos hablando. El primer instinto es la autopreservación. Este instinto es la que nos avisa del peligro. Uh, este está explícito en la provisión y el aviso de Dios al hombre. Dios le dijo al hombre, de todo árbol vas a poder comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no vas a comer, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hay una preservación, aunque el ser humano ya sabemos que desobedeció a esa ley. Ya está demostrado que personas, cuando han recibido balazos, sus propios órganos, intestinos, se mueven para evitar ser afectados por ese instinto de autopreservación en el ser humano. El segundo instinto es el adquisitivo, o sea, el poseer. Esto nos habla de adquirir provisiones para nuestro sustento. Esto instinto aparece en el acto de Adán de haber recibido la mano de Dios el jardín del Edén. Entonces tomó Jehová, pues, Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, que lo labrara y lo guardase. Entonces ya está el poder de poseer, ese instinto, perdón, de poseer. Y algunos, este instinto lo lleva hasta el extremo, ¿verdad? Hasta enfermarse. El tercer instinto es el del alimentarse, es natural. Desde que nacemos, el ser humano se alimenta. El bebé busca la leche materna desde que nace. Es un instinto. Es el impulso de satisfacer el apetito natural. Y dijo Dios, y aquí que todo, os dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en fruto y da semilla, os serán para comer. Entonces Dios dijo que Dios había puesto todo esto para que el ser humano se alimentara. Dios ha dado, en la naturaleza ha dado diferentes alimentos para que el ser humano pueda alimentarse y pueda subsistir, que es parte de su instinto, el alimentarse. Como dije, desde pequeños, desde que nacemos, tenemos este instinto también. Y el cuarto instinto es el de la reproducción. Ya dije, esto hace que la raza continúe, la continuidad de la especie de la raza humana. Es un instinto. Visto cuando Dios le dice en Génesis 1:28, y fructificado y multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, Dios le dijo, puede reproducirse, pero Dios lo unió en una pareja. Ya sabemos que en el mundo secular de hoy y poderes grandes en este mundo están en contra de la reproducción. Ya sabemos nosotros que Dios también nos ha dado ese poder de reproducirnos. Algunos, pues, cuando no lo tienen, pues ya sabemos que son infértiles. Pero la naturaleza, todo lo que Dios hizo, lo hizo para reproducirse. Todo lo que tiene vida en este mundo, Dios lo hizo con el poder de reproducirse y con ese instinto. Por eso cuando ya llegamos a una etapa en nuestra vida es cuando queremos buscar una pareja, queremos buscar a una persona del sexo opuesto para dejar la prole y dejar un legado, dejar familia en esta tierra. Y esto nos lleva al quinto instinto, que es el de ejercer, conducir
el de manejar nuestra vida. Por lo tanto, vemos que el alma recibe impresiones a través de los sentidos y el alma también transmite o comunica. Y estas comunicaciones son hechas por medio de las 5 puertas de comunicación del alma. ¿Cuáles son las 5 puertas? La conciencia, la imaginación, la memoria, la razón y el afecto. Entonces, Dios nos dio ese sentido de relacionarnos. Entonces, que ese es el quinto, el ejercer, el conducir y relacionarnos. Eso es lo normal en el ser humano, relacionarse con otros seres humanos. Ya sabemos que el no relacionarnos con otros seres humanos va a traer siempre conflictos, porque Dios nos hizo, somos seres de relación con Dios y con nuestros semejantes. De hecho, las dos relaciones importantes son esas en el ser humano, Dios y nuestros semejantes. Esto nos lleva a las puertas del alma. Las puertas del alma son la conciencia, que a través de la conciencia conocemos nuestra vida interior. Algo le llaman la voz interior, ¿verdad? Es el poder de conocernos a nosotros mismos. Los datos que hay en la conciencia son personales en cada sujeto y a veces son incomunicables. Nadie puede penetrar a la conciencia ajena. En este mundo cerrado a la conciencia, solo Dios y el propietario tienen acceso a la conciencia. La Biblia nos dice que Jesús conocía la conciencia de los seres humanos y sabía lo que pensaban las personas. Esa conciencia no puede, es cerrada. Y aunque el ser humano, aunque hay personas que llegan a tener poderes de Satanás, de poder llegar a conocer pensamientos y acciones de personas, debido a espíritus que hablan eso y abren esos conocimientos. Pero realmente hay algo que ningún ser humano puede entrar a lo profundo del ser humano, solo Dios. Solo Dios puede, a través de su espíritu, entender el interior del ser humano, la conciencia. De ahí la imaginación es la facultad de conservar y de combinar las imágenes de las cosas sensibles. Uh, el objeto de la imaginación es todo lo que es recibido por los instintos, como los colores, olores, sonidos, color. Y la imaginación es diferente también en cada ser humano. Por eso hemos dicho que lo que distingue en el ser humano es el alma. El alma del ser humano es diferente. Ya dijimos primero por su conciencia, segundo por la imaginación. Y la imaginación se manifiesta de dos formas distintas. Primero, forma reproductora, que conforme dice el nombre se limita a reproducir, o sea, evocar imágenes. Nuestra imaginación crea imágenes, reproduce imágenes. Normalmente tiene como objetivo las imágenes sensibles. Reproduce imágenes en nuestra mente y en nuestra conciencia. De ahí la segunda imaginación que tenemos es la creadora. Consiste en crear imágenes antiguas para con ellas crear nuevos conjuntos. Es la facultad que nos permite hacer lo nuevo con lo viejo. Hay personas que crean cosas de algo, por eso ha habido la inventiva en el ser humano, por esa imaginación y ese instinto que tiene de mejorar lo que ya sabe y de lo que ya conoce y mejorar su vida. De ahí es donde vienen las invenciones en el ser humano, a través de la imaginación creadora. Siempre a través de la historia los seres humanos han querido crear cosas nuevas y esto lo ha llevado hasta negar a Dios, ya sabemos eso. Y esto nos lleva a la tercera puerta del alma, que es la memoria. ¿Qué es la memoria? Es la facultad de conservar y de evocar los estados de conciencia que experimentamos anteriormente. Esto es como es la facultad de revivir el pasado. Hay algo que queda ahí, la memoria queda ahí. En nuestra memoria existen los traumas, en nuestra memoria están los temores, en nuestra memoria están las experiencias. Ahora, ya sabemos que la memoria no es lo presente. Lo presente es lo que se está grabando en nuestra memoria. El futuro todavía no lo sabemos tampoco. No está en nuestra memoria el futuro. En nuestra memoria solo está la experiencia de lo que ya pasó.
No podemos en nuestra memoria tener algo del futuro. Siempre sencillamente eh, es algo que no hay, que el futuro no existe y no va a poder revivir o transformarse en el presente. Um, la memoria nos hace juegos a veces, nos recuerda cosas malas y traumas del pasado y a veces nos dejan avanzar, pero ahí vamos a dejar el área de la memoria. De ahí la cuarta ventana del alma, o la cuarta puerta del alma, perdón, que es la razón. Es la facultad propia del hombre, es la facultad propia del hombre que lo distingue de los seres humanos, de cada ser, por medio del cual llega al conocimiento del universo. Uh, a través de la razón tenemos conceptos de ideas universales como unidad de causa, sustancia, quiénes somos y qué somos en el universo. Hay una razón en el ser humano, aunque esta razón a veces contradice, porque a veces la razón viene de, hay quienes se basan en la razón por lo que la ciencia les demuestra o por o lo que pueda ser confirmado. Entonces hay un conflicto a veces en cuanto a la razón. Mi relación con Dios es más que la razón. Y esto me lleva a lo quinto, que es el afecto. Es la facultad propia del hombre por el cual exterioriza sus sentimientos íntimos de amistad, bondad, cariño, amor. A través del afecto es como expresamos amor y nos relacionamos con otras personas. Es la manera como pues nos importa a alguien o le interesamos a alguien a través del afecto. Solo a través del afecto pues nos relacionamos con los demás. Entonces son las ventanas del alma. Ahora, ya hablamos del interior del ser humano y puede ser que en el interior mío esté yo mismo y yo sea el centro de mi vida. Aquellos que se presentan como super espirituales mayormente caen a veces en el fanatismo, pues se olvidan del cuerpo y el alma, contradiciendo en los principios que dicen seguir. A veces personas no entienden o apartan el hecho que nosotros somos seres también. Uh, se nos olvida que hay un cuerpo y un alma y espíritu en nosotros y al tornarnos solo en lo espiritual y olvidar lo carnal y lo físico en el ser humano, podemos hasta convertirnos en fanáticos, creyéndonos mejor que otros, creyendo que estamos en otro nivel espiritual y así, cosas así. Y esto nos lleva a la ciencia del bien. La ciencia del bien tiene que equivale a la dependencia y a la sumisión a Dios. Por eso, solo a través de seguir el bien es que podemos conducirnos a la vida eterna. Y también sabemos que en el ser humano existe la ciencia del mal. Es la independencia absoluta del hombre que rompe la obediencia a Dios para alcanzar por sí mismo el conocimiento del bien y del mal. En esa ciencia del mal está el humanismo secular de hoy en día. Pero para esto vamos a lo que dice la Biblia. Génesis 2:7 y dice, y fue el hombre un ser viviente. Muchos niegan, a través de este texto, niegan la existencia del alma. Y los testigos de Jehová, los de la secta de los testigos de Jehová, niegan la existencia del alma, afirmando que la expresión ser viviente en algunas Biblias traducen como alma viviente. Entonces, ahí es donde está el conflicto con los testigos de Jehová, ¿verdad? Hay un conflicto en cuanto a los testigos de Jehová por eso. Los testigos de Jehová niegan el alma, pues, niegan el alma en el ser humano y para ellos dicen que cuerpo viviente. Entonces, sabemos que ese aliento infló los pulmones, esa alma viviente, ese espíritu de Dios infló los pulmones y los puso a funcionar. Su espíritu le dio espíritu y alma, entendimiento al ser humano. Después la Biblia es muy clara en sus declaraciones
cuando de forma explícita presenta el alma como parte peculiar del ser viviente. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Pero Dios, cuando creó al hombre, lo hizo un ser completo, más aún formado con todos sus órganos. El hombre permanecía inerte, sin vida en sí, hasta que Dios se acercó al ser humano y sopló en su nariz, como dice Génesis 2:7, aliento de vida, o sea, el espíritu, que es la energía divina que da la vida en el ser humano. Aquello que es racional, el hombre recibió vida, siendo en ese momento hecho un alma o un ser viviente. Esa alma viviente, recibiendo vida del espíritu, transmitió vida y movimiento al cuerpo. Definitivamente no hay una explicación cuando el ser humano, eh, los mismos científicos no entienden cómo cuando el alma deja o cuando el ser humano muere, el cuerpo empieza a deformarse y el cuerpo empieza a morir y a pudrirse. Entonces, ese, la importancia y el valor del alma es mencionado siempre en la Biblia como la riqueza más importante en este mundo, que dice que le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay dinero suficiente que pague el precio del alma. El alma creado por Dios fue creado eterno, pero pecó y con el pecado vino la sentencia divina, como dice Ezequiel 18:4. El alma que pecare morirá. Aunque, aunque ellos no creen en la inmortalidad del alma, los testigos dicen que después de la muerte todo va a terminar. Entonces la persona que no siguió las reglas de Dios, según ellos, va a quedar ahí en el sepulcro, pero no se va a volver a despertar. Esa va a ser la muerte eterna para ellos. Pero porque ellos no creen tampoco en el infierno, pues ese es otro tema. Pero según como lo hemos mencionado en la Biblia, el alma es eterna y siendo eterna, aún después de la muerte física, el hombre va a seguir existiendo. Aunque la Biblia dice que el alma que pecare va a morir, perdón, eso no significa que esa muerte, consecuencia del pecado, va a ser que va a dejar de existir el alma, sino que significa la palabra original de lo que significa la palabra muerte. Originalmente en el hebreo significa separación. Entonces, por la debilidad del hombre, ya sabemos que el diablo constantemente busca los medios de destruir su alma. Ya sabemos eso. Por eso necesitamos a alguien, un contacto permanente con Cristo, con el Señor en nuestra vida, para poder mantener nuestro cuerpo y nuestra alma especialmente en contacto con Dios. Aquí nos lleva, ya hablamos del ser humano en el centro, y en el centro del ser humano, como lo vimos eh, lo único que hace es alejarse de Dios, pero cuando el ser humano pone a Cristo en el centro de su vida, trae un balance a todo. El ser humano es un cuerpo de balance, cuerpo, alma y espíritu tienen balance. Cuando las emociones están afectadas, el cuerpo se afecta. Cuando lo espiritual está afectado, lo emocional se afecta y por lógica se afecta el cuerpo. Como dice la Biblia en Filipenses 2:5. Vamos a ver Filipenses 2:5 para que miremos qué es lo que dice ahí, ¿verdad? Vamos a ver Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Efesios 2:5. No hay más sentimiento de culpa. De hecho, Pablo dice en Filipenses también que él hacía una cosa que dejaba a un lado atrás lo que había sucedido y que proseguía adelante. Dios ya no, todo lo relacionado en Cristo está en el alma, porque ahí están los sentimientos en el alma. ¿Cuáles son los sentimientos? La culpa, la inseguridad,
la ansiedad, el temor y la inferioridad. Pero en Cristo hay salida para todos esos problemas, para todas esas enfermedades sentimentales en el ser humano. El sentimiento de culpa es borrado porque el Señor dice, ya no, el Señor no, al que perdona ya no le inculpa el pecado, ya no hay culpa, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ya no hay más culpa para el ser humano. En Filipenses 3:13 nos dice que ya no hay más complejo de inseguridad. 3:13. Vamos a ver, 3:13. Dice, hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, aquí es donde ya no hay inseguridad en mi vida, no hay más complejo de inseguridad. Ya muchas veces el pasado nos pone sentimiento de culpa, nuestra memoria nos está recordando las fallas o los errores y puede traer culpa en nuestra vida, también puede traer inseguridad, nos vuelve inseguros debido a nuestros traumas y todo eso, pero Pablo dice, pusimos atrás y dejando. Este texto, cuando este texto nos habla dice, vamos a ver, olvidando, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. La palabra dice olvidando, la palabra olvidar significa soltar. Entonces, lo que estamos soltando, sentimientos de culpa e inseguridad. ¿Y qué es lo otro que afecta al ser humano? La ansiedad. En Filipenses 4:19 nos dice, vamos a ver qué dice 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que más trae enfermedad al ser humano? Es la ansiedad. Cuando queremos pelear con nuestras fuerzas, cuando queremos tener el control, pero cuando sometemos todo eso al Señor y descargamos en Él nuestra ansiedad, por eso el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando entregamos nuestras cargas, como dice el texto, soltando, cuando yo suelto todo, entonces ya puedo extenderme a lo que Dios tiene, hacia el futuro que Dios tiene. También ya no hay más temor, como dice Filipenses 4:6-7. Y dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya no hay temor. La Biblia dice que en el amor no hay temor, dice Primera de Juan también, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ya no hay ese complejo, ese sentimiento de temor en nosotros. Y por último, Filipenses 15, vamos a ver. Tampoco ya no hay en nosotros, uh, no hay más inferioridad. 5:11 creo que. Vamos a ver. No. Filipenses 1. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Hay frutos en nosotros. Otra de las cosas que afectan al ser humano es el complejo de inferioridad. Entonces, todos estos complejos que están dentro de nuestra alma uh, son cambiados, como dice aquí, ¿verdad? Filipenses nos da, en vez de culpa, Dios nos da salvación. En vez de inseguridad, nos da seguridad. En vez de ansiedad, nos da confianza. En vez de temor, nos da dependencia a Dios. Y en vez de inferioridad, nos da dedicación a Dios. Entonces, siempre hay algo de parte de Dios. 4 tiene que ser entonces. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces, ya no hay inferioridad en mí. El Señor ya ha quitado ese complejo de inferioridad. No es porque yo soy más que los demás, sino que a través de Cristo que logramos tener el verdadero valor
que Dios tenía para nosotros desde el principio. Ahora, ¿cuáles son los significados del alma? En muchos pasajes de la Biblia el alma es presentada con diferentes significados. Creo que ahí vamos a ir quedando. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Creo que todavía nos queda algo de tiempo. Los significados del alma. En muchos pasajes de la Biblia el alma es presentada con distintos significados. Primero, cuando la Biblia habla del alma, a veces lo compara con el corazón. Como dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Proverbios 23:17. Sabemos que el órgano es el corazón, perdón, es un órgano muscular que actúa como una bomba cuya función es bombear la distribución de la sangre en todo el cuerpo humano. En el corazón en sí no hay sentimientos, emociones ni pensamientos. Esas manifestaciones de la vida afectiva solo le son atribuidas figuradamente. Cuando la Biblia habla del corazón, lo que está hablando es el centro o el ser de esa persona, lo profundo de la persona. Aún podemos ver otros pasajes donde el alma es mencionada como el corazón. Como dice Jeremías 12:3, para ti, pero tú Jehová me conoces. Me viste y probaste mi corazón para contigo. También el Salmo 102:4, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual se me olvidó comer mi pan. Lucas 2:51 dice, encendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, cuando estamos, a veces hay una comparación del corazón con el alma, porque es parte. El corazón tiene que ver con nuestros sentimientos. Es lo interior, me conoce el Señor a lo más profundo. También el alma significando vida. Dice Levítico 22:3. Dile, todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre si será cortado de mi presencia. Yo, Jehová, dice Levítico 22:3. Aquí el alma es tomada por vida, pues ella es parte más importante de ser. El alma puede existir sin el cuerpo, pero el cuerpo no puede existir sin el alma. Definitivamente, cuando el alma abandona el cuerpo se destruye. Entonces el cuerpo no es el alma ni espíritu. El alma no es cuerpo ni espíritu. Y el espíritu no es cuerpo ni alma. Entonces el hombre, por eso el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto estamos hablando de los significados o cómo es comparado en la Biblia también el alma. El alma, cuando la Biblia habla del corazón, la palabra también en el idioma original en hebreo daba a entender que era lo íntimo, lo profundo del ser de la persona. Eso se refiere al corazón. Entonces, creo que nos vamos a quedar ahí en esa parte para tener un descanso de 5 minutos y de ahí vamos a continuar con la última parte del tema de hoy. Vemos al momento, al ratito.